Hola, hola, muy buenos días, buenos días. Bueno, hoy es sábado 3 de mayo ya, quinto mes. Estamos en el programa 18 de Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo en la versión Educar para Transformar, esta versión, digamos, original, que está en su cuarto año de emisión, hombre, con la intención de generar un espacio para el diálogo, para la reflexión sobre distintos temas nacionales, pero también temas del acontecer mundial y en todos los ámbitos del quehacer social y cultural. Entonces, hoy, iniciando este mes de mayo, quiero hacer una reflexión con un viejo amigo de este programa, viejo amigo, compañero de muchas luchas y batallas, que en el ámbito profesional y gremial, bueno, en el campo de la profesión que ejerce el amigo y compañero Luichen González, que es el ejercicio de la profesión de la contabilidad. eh, pues tienes realmente, Luis, como todos los profesionales, mujeres y hombres de nuestro país, la necesidad de dar una reflexión, de aportar una reflexión a nuestros oyentes en torno al momento histórico que está viviendo nuestro país frente a una agresión más, una nueva agresión del imperialismo estadounidense a nuestra realidad política, social, cultural, identitaria panameña. Realmente es un momento de inflexión para las presentes generaciones que eh, exigen realmente, Luis, de quienes hemos venido en nuestro quehacer, en nuestro andar, siempre en la defensa de la patria, de decir, hombre, en este momento clave, cuáles deben ser nuestras acciones colectivas, porque sí que esto tiene que ser un accionar colectivo. Luis, bienvenido una vez más a Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo. ¿Cuál es tu primera Muy reflexión, Luis, en torno ya no a declaraciones, ya no a amenazas, sino realmente acciones concretas de los Estados Unidos frente a la política de nuestro país? Saludos. buenas tardes. Entiendo que, primero que todo, muchas gracias por la invitación muy honrosa a este importante programa Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo, que realmente ha cumplido un papel y lo sigue cumpliendo muy necesario en nuestra sociedad y a nivel internacional. Me siento pues agradecido por esta invitación en estas circunstancias actuales que vive nuestro país, pues como bien has observado, todos los panameños y principalmente aquellos que tenemos algún tipo de responsabilidad profesional y cívica, debemos participar y aportar las reflexiones más sinceras y honestas que se tengan. Y yo Mira, creo que Luis, actualmente, así es. Y en ese sentido, Luis, te he invitado porque tú vienes de militar en distintos espacios de la vida cívica de nuestro país, desde tu ejercicio profesional en el gremialismo, pero creo, Luis, sin duda alguna que tu militancia más extensa en el tiempo ha sido una militancia puramente política de ese compromiso que tiene todo patriota, ¿eh? Desde sus distintos espacios, participar activamente para la transformación social. Tú estuviste por allá en un momento importante de inflexión en la realidad social en el Partido Acción Popular, el famoso Papo, hombre, representaba un sector importante de la intelectualidad de nuestro país en un momento en el que vivíamos en una dictadura y habría que tener posturas frente no solamente a ese momento de la historia panameña, la historia nacional de la democracia, sino, hombre, transversalmente y yo diría que estructuralmente frente a esas relaciones de Panamá con los Estados Unidos que surgieron desde inicio de la República en 1903. Y en ese sentido, Luis, te hago la primera pregunta para la reflexión de ambos.
este momento que estamos viviendo hoy en este siglo XXI, en donde parecía, todos teníamos una idea de que con la reversión del canal, bueno, el cumplimiento de el Tratado Torrijos-Carter con relación al tema del canal y la reversión de la administración del canal y la salida o el desmantelamiento de las bases militares, que fue hombre, una lucha generacional que con la gesta patriótica de enero de 1964 se dio por inicio a esta negociación que terminó con ese tratado del 77 y que también se firmó en esa fecha un tratado concerniente a la neutralidad permanente del canal que está vigente, decíamos, al 31 de diciembre del 99. Bueno, tenemos pendiente la revisión de ese otro tratado que está pendiente, vigente, perdón, en materia de aumentar, eso decíamos hace 25 años atrás, aumentar el apoyo internacional, es decir, la adhesión de muchos más países a ese tratado de neutralidad. Es una tarea que tenemos pendiente, que venimos muchos sectores de intelectualidad, entre esos tú también, diciendo, tenemos que retomar esa tarea de que muchas otras más naciones del mundo se adhesionen a ese tratado en este momento, Luis, con esta nueva agresión, ese intento del imperialismo, bueno, de la derecha extrema de los Estados Unidos, de pretender apropiarse de nuestro canal, que fue, hoy es el resultado de todas estas luchas que te hablo, y además de impedir que Panamá siga teniendo como principal actividad económica los ingresos que se generan de ese tránsito de barcos por nuestro canal de la Marina Mercante Internacional. ¿Cómo interpretamos esto en función de que el gobierno actual del señor José Raúl Mulino ha tenido una reacción absolutamente timorata y genuflexa a esas exigencias? Muchas gracias. Mira, en realidad has hecho una cobertura bastante extensa, pero quiero aprovechar tu referencia de un antecedente que me llena de mucha satisfacción y gratos recuerdos, y yo diría que mucho orgullo porque lo considero un crédito cívico y político de importancia, y fue el hecho de que tú mencionaste que yo fui miembro del Partido de Acción Popular. En efecto, yo fui miembro del Partido de Acción Popular como eh, consecuencia de la motivación como estudiante universitario y ya casi egresado de la Facultad de Contabilidad y Empresas, porque escuché y comprendí el planteamiento que hacía esa propuesta política de hacer algo diferente en la política nacional. Y por ese motivo, el concepto o la referencia que se ha mencionado de que intelectuales, es cierto, había muchos profesionales y personajes ciudadanos que se caracterizan por sus aportes de profundo conocimiento científico y de la historia sobre todo, pero igualmente había en el Partido de Acción Popular, el PAPO, participación de sectores sociales de todos los niveles. Soy testigo de eso porque trabajé en la comisión de organización y nos consta pues la conciencia que representaba la participación. Ahora, ¿qué se propuso y qué se logró? Pues hacer una política diferente. Y termino con la anécdota siguiente. En unas elecciones que participamos, se anularon las elecciones municipales o para alcalde. Y como consecuencia de esa anulación que el sistema militar dominante impuso, se propuso otra fecha de elección y a los partidos y participantes con candidaturas, como lo era el Partido de Acción Popular, en ese momento fue Mauro Zúñiga, un médico candidato nuestro. eh, yo fui candidato a vicealcalde también en esa nómina. Rechazamos el subsidio que el gobierno daba para que se participara dentro de una semana, 15 días más. Lo rechazamos de plano porque era precisamente aceptar el rejuego y la manipulación malévola que se había hecho de esas elecciones.
Así que con eso el Partido de Acción Popular demostraba y cumplía con hechos concretos y directos que no se permitía nada que fuera producto del sistema que teníamos que cambiar y todavía se necesita. Así que bueno, con Mira, mucho gusto. justamente por eso inicié por el Papo y tu experiencia en el Papo, porque nos encontramos en un momento, hombre, proporciones guardadas de una crisis estructural muy similar, Luis, a esos tiempos, en donde los distintos sectores de la sociedad panameña entendieron que habrían instituciones, entre esas como ahora la institución que tiene que ver con todos los procesos electorales en nuestro país, que es el Tribunal Electoral, que para todos los efectos, hoy como en ese entonces, es justamente la parte sustancial del problema estructural que tenemos de un sistema clientelar y corrupto que ha carcomido toda la vida social panameña. Bueno, efectivamente, el planteamiento está vigente todavía y no fue originario del Partido de Acción Popular. Estoy seguro que muchos panameños en épocas anteriores lo señalaron, pero el Partido de Acción Popular lo formalizó, lo acentuó, lo recalcó, lo hizo valer y Así fue es. el grito de constituyente ya. Así es. O Bueno, sea, el Partido de Acción justamente Popular sucedió similar en los años 40, que dieron como resultado ese proceso de llamado a una constituyente de la del es que 46. la política honesta, la política cívica, como bien decía el doctor Dormois, en realidad incluye reflexiones de esta envergadura. Llega un momento en que la sociedad, cualquiera que sea, panameña o de cualquier otro lugar, tiene que darse el derecho de replantear algunas cosas y de cambiar las estructuras que le están causando problemas a la nación. Y no hay que hacer mucha discusión ni argumentación para entender que en Panamá las instituciones están putrefactas. Absolutamente. Entonces, esas estructuras inservibles dañan a cualquier personaje que entre a formar parte de las mismas. Es como se dice, el sistema está corrupto y no tiene arreglo sino con un estremecimiento importante. Ahora, la situación o el desideratum, la problemática es la misma. Quienes pelechan del sistema, quienes viven del sistema no quieren cambiarlo. Y entonces ahí está la política legítima. Hay que seguir compitiendo para que los que queremos cambiar el sistema adversen y viceversa a los que no lo quieren cambiar. Ahora, cambiar un sistema no significa nada pecaminoso. Y en este caso, el único argumento que reitero, porque no voy a profundizar más en eso, es que el pueblo panameño dice a diestra y siniestra en todas partes que hay corrupción en todas las instituciones. No se salva ninguna. Ahora mira, a diferencia, por ejemplo, en el 45 que hubo un momento de crisis profunda que venía ya de la década del 30, con acción comunal que lo vendría indicando, habría que hacer un cambio, esto que estamos hablando, una transformación profunda a lo que habríamos construido con el inicio de la República y que dio como resultado que hubo una confluencia en el 45, Luis, no solamente de la intelectualidad de ese momento que venía creciendo en nuestro país y bueno, con el surgimiento también de la universidad se profundizó en el 35, sino que el 45 logró que confluyeran importantes sectores de nuestro país, por ejemplo, del sindicalismo panameño que venía desde antes de la República y sobre todo con el inicio de la República y por ello en esa crisis que al final se definió que debía resolverse con un proceso constituyente, justamente mujeres como Estefanía de Calvo, pero también hubo mujeres que vinieron del movimiento sindical como Gumercinda Páez, confluyeron con sectores de la intelectualidad panameña que dijeron la solución, la resolución a esta crisis estructural es una nueva constitución. Sí, por supuesto, porque se tuvo conciencia de las circunstancias históricas muy favorables, fue que el concepto de nación se fortaleció
a tal nivel que no había la menor duda que teníamos que construir o seguir construyendo mejor, lo mejor posible, una nación. Y para construir una nación se deben tener principios y valores nacionales, intereses nacionales claramente definidos, por supuesto, intereses fundamentales. Y en este caso, pues yo quiero concluir porque el tema es bastante extenso y quizás la lista de otras ideas que tú tienes merecen también atención, sobre todo por su vigencia. El Partido de Acción Popular planteó una constituyente. En ese tiempo no hablábamos de originaria porque era innecesario. Constituyente es constituyente y punto. ¿Y qué incluye un proceso constituyente? La renovación de los poderes públicos. Así es. Ese concepto indispensable, natural, obligante a un proceso constituyente, hoy día nadie lo habla y lo han distanciado tanto de la Ahora, necesidad técnica jurídica que en la constitución actual, como para borrarlo de todo, pusieron un invento de paralela. ¿Qué significa constituyente paralela según los inventores que lo incrustaron en la constitución con el poder que tenían? Pues que se puede hacer todas las constituyentes que usted quiera, pero no va a tocar el sistema vigente. así es. Ese lo va a dejar incólume. Es correcto. Y esa manipulación ha trascendido hasta estos tiempos actuales, donde para que las ofertas de constituyentes tengan cierto tipo de atractivo, han prometido, han advertido, han aclarado, nadie se preocupe, todo el mundo va a tener su puesto seguro aquí. Aquí no vamos Mira, a tener ningún problema con nadie, no se preocupen porque la constituyente no va a molestar a nadie. Oye, imagínense, ese es un perfeccionamiento del llamado proceso constituyente paralelo. O sea que es una absolutamente. paralela, es un perfeccionamiento de la paralela. Mira, Luis, En conclusión, sí, es sí. una responsabilidad genuina del pueblo. O sea, la participación ciudadana legítima requiere que sea el pueblo el que decida que va a ser una constituyente, para que todo el mundo se alinee, porque estamos hablando del pueblo con una conformación de todos los sectores sociales, sin exclusión de nadie. Y cuando ese pueblo dice, vamos por aquí, vamos por ahí. Y ya, Y ya, lo pero demás es una adivina qué, mezquindad Luis. y un menosprecio. Pero mira, estamos en una situación en estos momentos, esta crisis es tan sui generis y realmente yo diría que muy compleja, mucho más que con la dictadura, que es Perdóname que el te corte, proceso, Rebeca. espera, que Perdóname es que el te proceso corte. que tú viviste en en los años 80, bueno, durante el Papo, que surgió en el 82, y que bueno, después vimos cómo terminó esa situación, esa realidad nacional, bueno, con una intervención más de los Estados Unidos en la realidad panameña, debimos haberlo resuelto internamente los panameños. Lo cierto es que ahora nos encontramos en un momento, Luis, en el que ni siquiera el pueblo panameño tiene la opción que se tuvo en ese momento de un proceso constituyente que sí pudo darse en el 45, porque hubo una confluencia, Luis, de confusiones durante la dictadura en el que sectores no comprendieron, algunos sectores de la intelectualidad, y Bueno, también tengo que decirlo, se hizo una trampa política, perdóname que te corte, sí, es que se hizo una trampa, o sea, en el momento histórico, político, social y económico de una indispensable constituyente, se inventa un estatuto, un decreto ejecutivo, un estatuto de reordenamiento del Estado. ¿Quién lo aprobó? Bueno, el poder invasor se lo dictó al poder local testaferro. Y eso fue lo que le dio inicio a una nueva situación política en Panamá. mira, en Ya. realidad los años 80 es bueno que lo estudiemos de vuelta en las universidades y en las escuelas. Porque justo con el surgimiento de este movimiento que podría haber realmente concitado a los distintos sectores sociales, eso fue en el 82, en el 83 se da una Bueno, primera reforma a esa constitución bueno, militarista del 72. bien se dice. Usted lo ha dicho mucho como socióloga y profesora, que la didáctica es su herramienta, mire. Bien se dice, si no se conoce o no se tiene conocimiento de los aspectos más importantes de la historia, se repiten los errores. Así es. O sea, nosotros no podemos cometer los mismos errores por ignorar la historia. Es que se dice que el desconocimiento de la historia
está obligado a repetirla. Ahora, si la historia es buena, se repite. Lo que advierte ese dicho sabio del pueblo es no repetir los errores o hacerlos peor. Así ¿Qué es lo es. que está ocurriendo? Nosotros estamos aquí cometiendo errores que ya la historia los calificó como tales. Entonces, hay que reconocer que la coyuntura y la experiencia histórica demuestran que ningún poder dominante puede dictar las soluciones. La solución tiene que ser el resultado de una conciencia nacional, de un acuerdo nacional, atendiendo el legítimo derecho que tienen todos, no importa el color que tengan, no importa el interés que representen. Su carta de presentación es ser panameño, su Pero, nacionalidad. pero Luis, el detalle es que, claro, porque nos vamos de coyuntura en coyuntura, a veces no tenemos el tiempo como para ir reflexionando y analizando, vaya, cada uno de los procesos sociales que hemos tenido, sociales y políticos que hemos tenido, y ahora la verdad que tenemos un Es como todo, acumulado. es que es como todo, esa de coyuntura en coyuntura significa que alguien está desafinado. Por ejemplo, el órgano ejecutivo, el actual presidente está totalmente alejado de la conciencia nacional. No, de él vamos a ¿Cómo hablar se le ahora. ocurre? Es que vamos a entrar en los temas que ya tú tuviste. ¿Cómo se le ocurre firmar un acuerdo o Un documento de memorándum. entendimiento peor que todos los anteriores? Así Y es. que lo quiere justificar diciendo que siempre ha sido así. Oye, por favor, hombre, No, no, eso da ese pena señor es un escucharlo. bárbaro. Pero O sea espérate, que lo vamos a dejar como para el allá se final. hizo mal, acá lo vamos a hacer peor. Ahora, mira, Eso no puede ser. pero Luis, Nosotros mira, tenemos antes de entrar dirigentes. al tema del presidente, sí me gustaría, porque aquí hacemos algo de docencia en este programa, es que lo que se vivió en la década de los 80, que tú fuiste actor en ese periodo, yo estaba muy nueva, ojo, en los 80. Resulta que simplemente antes de la invasión en el año 87, con la primera reforma electoral que marca un antes y un después de cómo se va a hacer la cosa electorera y electoral en Panamá, ese 1987 es el que ha determinado el destino manifiesto del desorden institucional y estructural que tenemos hoy, en que la clase política simplemente, claro, en concordancia y en un concubinato escandaloso con el sector del poder económico, han definido desde antes de la invasión con esa reforma electoral cómo es que se va a llevar aquí el ejercicio del poder. Y entonces vino la invasión, claro, porque habrían definido antes, no queremos una nueva constitución y nos han llevado en ese carrito, vaya, desde el 90 con alguna reforma a la constitución muy conveniente para asegurar eso que se plantearon los distintos sectores de cómo se van en el tiempo a intercalar el poder. Pero al final todos están detrás en cada quinquenio haciendo más de lo mismo. Y hemos realmente, como tú utilizaste el término, patentado este modelo y este sistema político clientelar que hoy no nos permite realmente plantearnos una salida, que la salida no puede ser como en el 89, una invasión de la potencia extranjera, como tampoco puede ser hoy, y por eso te dije hace un momento, estamos en un momento, en una crisis mucho más profunda que en los años 80, porque ahora tampoco tenemos la herramienta, como lo tuvimos en el 45, de un proceso auténtico y real del pueblo de una nueva constitución, porque este gobierno actual de José Raúl Mulino, muy eh, eh, yo diría que con saña y con perversidad decidió apropiarse de esa herramienta que tuvo el pueblo panameño en el 45 y que ahora está totalmente desvirtuada. Sí, en realidad, la solución que se plantea o el problema se define o una posible solución mezquina también, porque se pretende darle una solución a un problema nacional grave que son las relaciones con los Estados Unidos, agravadas por el presidente que yo considero un desquiciado, una persona que la escala de valores que debe tener todo ser humano, todo dirigente y sobre todo de una gran potencia,
no le interesa. O sea, no es ejemplo para citar ninguna palabra. Y ese peligro que representan sus amenazas, que son reales y concretas, la única solución que tienen es la unidad del pueblo panameño. Pero aquí, Pero estamos eh, fraccionados, Luis. sí, Absolutamente fraccionados. pero por supuesto, porque hay que usar la magia de lo más elemental, los problemas que nos unen o los intereses que nos unen, que son pocos y muchos dependiendo de las circunstancias, como siempre. Yo diría que nunca habrá una total mayoría, pero hay una gran mayoría que no está de acuerdo en que los Estados Unidos sigan ejerciendo en Panamá un control hegemónico que nos lleve precisamente a la aceptación de todo, como se está haciendo actualmente. Dictan todo lo que hay que hacer en Panamá y sobre todo en los asuntos del canal y los asuntos de las bases militares. ¿No? Pero Y en la bueno, economía y en todo, pues. sí, de todo. Vuelvo al punto, ¿no? Esa solución para hacerle frente a esa amenaza, a ese problema grave que tenemos, requiere de la unidad del pueblo panameño. Pues si el actual presidente, el actual gobierno no tiene la capacidad para hacerlo, porque sus intereses están asociados a esas pretensiones, entonces no es un gobierno legítimo, No, pero porque bueno, que renuncie, pues. esa será la solución adecuada, porque en realidad nosotros podemos seguir empeorando porque tenemos un gobierno asociado a los que nos están agrediendo y que Mira, hace Luis. simulaciones, se pone caretas, hace trucos, engaños, precisamente para seguir siendo gobernante y asociado. hmm, O sea, es que Mira, nosotros podemos ser asociados de nuestros enemigos. jamás. Mira, Luis, justo en esta última parte del programa, porque estamos grabando Ahora, tengo antes que de la aclarar lo hora. siguiente. Tengo que aclararte lo siguiente. Por supuesto que en asuntos de negocios tenemos que tener intereses comunes a nivel internacional. Con los Estados Unidos de América hay muchos intereses recíprocos. Pero esa es otra cosa. Oye, pero mira lo que está haciendo la No se enrede la presidenta. situación. No se enrede Escuche, la mira lo situación, que pero está en haciendo la materia, presidenta Claudia Sheinbaum en México. o sea, tenemos que separar la espiga de la paja. Para eso no se requiere ni tanta inteligencia. Es un asunto Exactamente. lógico y normal. Entonces, en asuntos políticos hegemónicos de control, bueno, yo diría que ahí nosotros tenemos que mantener mucho cuidado porque no podemos pasar a ser un protectorado, ni mucho menos una colonia. Nosotros tenemos que decidir ser soberanos e independientes. Y eso se logra con dignidad, con Ahora, Luis, pero fortaleza, tenemos un con problema. valentía. Escúchame, pero tenemos un grave problema. Tenemos un gobierno que es absolutamente pro imperialista, pro Estados Unidos. Es un gobierno que representa a un pequeño sector Y, de la realidad social y- panameña, que es el sector y que empresarial. negocia, y que negocia con ese gobierno a espaldas del pueblo. Ahí lo Es dijo el correcto. ministro, dice que hay una diplomacia silenciosa, confidencial, entonces eso es a espaldas del pueblo. En los asuntos fundamentales de la nación panameña, como son las relaciones con Estados Unidos, jamás pueden haber secretos. Al contrario, usted para ir a hablar allá tiene que primero alimentarse con lo que dice el pueblo. No, y lo más Porque, terrible, Luis, es que tenemos un gabinete donde, hombre, ya lo tenemos claro, a 10 meses no necesitamos más tiempo, gente con, además de extraordinaria miopía política, realmente con muy pocas capacidades, ¿eh? Y eso realmente nos preocupa. bueno, es Nos que ellos preocupa no pueden que es hablar un solo por gabinete eso. con gente que no tiene potencialidades ni inteligencia como para entender la gravedad de la situación interna nacional, pero también del problema Permíteme, de la crisis estructural hegemónica de los Estados Unidos sí, en el concierto de las naciones. O sea, no estamos en cualquier momento histórico. Rebeca, permíteme no una corrección, sino una aclaración. Sí, son muy inteligentes los que están en el gobierno y son gente científicamente bien preparada, pero le falta el tornillo, le falta la No, no, pero espérate, inspiración, espérate. espérate un Disculpa, momento, disculpa, le Luis. falta la inspiración patriótica nacional, que eso es Espera, indispensable para además de, no, gobernar. no te hablo de lo patriótico. Lo que digo, lo digo en función de una declaraciones que dio el propio ministro de Relaciones Exteriores, donde dijo que, bueno, sí es cierto, mira, abro comillas, es cierto que una buena parte, mejor dicho, una parte importante
de quienes hemos nombrado en el servicio exterior no tienen las capacidades. Imagínate, quienes nos representan en el mundo entero, lo Bueno, dice yo el diría, jefe de la Rebeca, cartera, no tienen la capacidad para representar los intereses del país. Entonces, no lo digo yo. bueno, es que ese es el problema. Tenemos dirigentes que no están tomando decisiones acertadas y en materia de política exterior, Eso es representación del gravísimo. Estado, se necesita, primero que todo, patriotismo, nacionalismo y plena conciencia de los intereses nacionales, porque usted va a Y representar su necesitamos país también en personas con la función de los capacidad intereses de para ese país. entender. Sí. Mire, yo creo que se nos está yendo el tiempo y hay otros temas tan importantes que Sí. no hemos dicho nada. No, 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 pero es que el programa de hoy, Luis, era para entender a partir de la reflexión, del repaso a la historia, me explico, cómo desde la necesidad de una articulación en este tiempo, pero entendiendo otros momentos similares, podríamos articular, Luis, esa unidad del poder popular, que el poder popular es hoy como antes, complejo y diverso, complejo y diverso. Bueno, cómo se concita esa unidad y sobre todo se gana confianza y respeto en estas circunstancias. El gobierno actual, el presidente de la República, debe denunciar y declarar concluido ese acuerdo con base a la cláusula que tiene que Hmm. Eso es lo que 6 meses debería hacer, después. pero tú sabes que Eso es no, lo que hay no que hacer tiene, inmediatamente para que vuelva la paz y la confianza en no nuestro lo va a país. hacer, Luis. Y, bueno, eso lo exhorto yo, lo exijo yo como panameño y se lo digo y se lo soplo al oído y a gritos, como lo estoy haciendo ahora, Sí, pero como no como lo va la a hacer, ¿qué es lo solución. que nos corresponde, Luis? Bueno, ¿Qué es lo que entonces nos será corresponde? el pueblo lo va a rebasar, como ocurre. O Exactamente. sea, cuando la cabeza no funciona, el cuerpo social rebasa todo y sale de su problema, de la miasma en que lo están dejando. Así Así que es. no hay Mira, ningún Luis, problema. Este es un asunto de tiempo. Aquí no es cuestión de que si eres verde, rojo o amarillo. Este es un asunto de salvación de la patria, de la dignidad imagínate, nacional. estamos en un momento, Luis, en donde estamos en una huelga nacional no solamente de docentes y de los trabajadores del sector de la construcción, el Punto. Suntran Un momentito. formalmente. Vamos a puntualizar. ¿Por qué se llega a ese paro? Se llega porque la capacidad de diálogo y de reflexión fue cortada por el gobierno y que lo hizo en forma tramposa. Usted no se puede pasar 6 meses escuchando y diciendo que está asimilando y al final de los 6 meses saca un libro que ya tenía preparado, Así es, que tal lo cual. hicieron como en mediodía, lo tenían hecho y el parapeto de consulta no sirvió para nada, ni Se en la presidencia ni consultó, en la di que se asamblea. consultó, pero Entonces, eso no hay que ser genio para entenderlo. hmm, Entonces, el diálogo lo desautorizaron, lo burlaron y entonces se pierde el valor que tiene la concertación. No tengamos la menor duda, la solución a ese asunto de la ley de seguridad social es la concertación, porque científicamente sí hay soluciones que llegan matemáticamente a el nivel donde todos queden conformes. pero Imagínense, voy adivina a poner un por, ejemplo, un momentito, un ejemplo. ajá. ¿Cómo es posible que se use una fórmula de cálculo actuarial que no se puede dar a conocer porque le pertenece personalmente al actual director de la... ¿Eso qué es? ¿Cómo es posible que un secreto personal tú lo vas a poner para plantear un asunto público y nacional? Eso no tiene sentido. Pero Eso mira, Luis, solamente un bobo lo acepta. eso Eso es tiene una una trampa, eso explicación. hace ilegítimo e inservible esa propuesta, porque ese secreto, ese sistema que esta ciudad no quiere revelar porque dice que es del personal, desbarata totalmente esa ley, Pero porque ningún escúchame, cálculo tiene valor. Pero escúchame, Luis, porque estamos haciendo acá docencia, no se trata de esa persona en particular, ahora director de la Caja de Seguro Social, no se trata del presidente actual, no se trata del ejecutivo actual. Ellos simplemente son el resultado de un sistema que inició, vuelta y reitero, por allá, por el año 87 y que durante toda la época que llevamos de 1990 para acá de pseudodemocracia hemos ido afianzando a tal punto que ahora estamos en una crisis total y absoluta.
total y absoluta del Bueno, sistema. ya tú estás planteando cosas mucho más pro- profundas y normales, porque vivimos una total anormalidad. Lo que pasa es que es una crisis de valores. Usted no puede tener las instituciones, por eso que se habla de instituciones podridas, putrefactas prácticamente, totales, que Así es. las ha venido contaminando a lo largo de todas las décadas. Por favor, eso nos da vergüenza a los panameños. Ahora, la gente Que nuestras dice, ¿cómo se va a instituciones, remediar eso? que nuestras instituciones, Verbigracia, la Caja de Seguro Social, haya sido víctima de la corrupción permanente, el rejuego, la caja menuda. Entonces, ¿qué significa eso? Que malos panameños, que es la frase que se utiliza y la hago mía en este momento, han dirigido esa institución Claro, a expensas de toda la todos politiquería. los gobiernos, absolutamente de todos los Entonces, partidos eso políticos. es el mal, eso hay que corregirlo. O sea, ¿qué se necesitan? Gobiernos decentes, No, no, pero espérate, Luis. Mira, gente que mira de lo sepa que que al estamos servicio hablando, público, mira el momento, lo que estamos hablando hoy tú y yo, tan importante. pero te estoy cortando y tú me estás Este cortando, tema de la entonces tenemos Caja un de Seguro problema. Social, que es un tema trascendental en la vida nacional, refleja esto que tú acabas de plantear y bueno, y que yo también lo vengo diciendo desde que iniciamos el programa. Ya no se conforman con manipular y hacerse de la caja menuda, así metafóricamente, de la Caja de Seguro Social, sino que ahora así, descaradamente, han definido mediante una ley nefasta, la 462, apropiarse de todos los dineros de la caja de seguro social de los asegurados. Realmente hemos llegado al fondo, al absoluto fondo. Permiso, permiso. Por eso es que hablamos que el sistema no funciona y cualquier persona santa que llegue al gobierno se corrompe. Y en ese sentido tenemos el ejemplo. Para la aprobación de la ley de la Caja de Seguro Social se hizo un negocio en la Asamblea. Se Claro, compraron los votos. Entonces, absolutamente. lo que criticamos y que negamos que vamos a hacer, terminamos haciéndolo. O sea que se necesitan y la solución es competir para que los panameños que estén decididos a ser probos en el gobierno, como lo son en su casa y en su empresa, donde sea, en su Pero es que, comunidad, Luis, el también lo sí. sean en el gobierno, porque tenemos que recuperar el factor que dice, lo más noble que tiene un ciudadano es servir a su pueblo en un cargo público. Ser servidor público es motivo de orgullo, porque vamos a dar. Eso es lo que hay que rescatar, hay que enseñar en las escuelas. Ser servidor público no es ir a robar, no es ir a la papa a tener prebendas, Pero es es a que darlo mira, todo. Luis, realmente la crisis de nuestro país ya ha tocado tal fondo que imagínate que llega un presidente con una ilegitimidad como este, que no llega ni al 30%, y además que llegó por referencia de otro, no por él, porque él no representa a nadie, y ese ilegítimo, Luis, nombra de procurador de la nación a su amigo. O sea, así están las cosas en este país. Ese es un ejemplo, ese es un ejemplo. Ese es un ejemplo. Y lo mismo que el Contralor. El Contralor está en función de ejercer control del gobierno actual, también del pasado, pero con énfasis en lo actual, en lo corriente, No, pero del Ejecutivo ningún contralor principalmente. lo ha hecho, ¿eh? Ahora, el Contralor, su ámbito de actuación de fiscalización y control y de lo que es el recurso nacional, los recursos públicos, es el órgano ejecutivo, porque es el que ejecuta y gasta toda la plata de acuerdo con el presupuesto. Es allí donde el Contralor tiene que poner el 99% de su esfuerzo, en que el gobierno actual no robe, no Claro. eso de estar persiguiendo, está bien hay que perseguir lo que robaron, por supuesto, pero el gobierno actual hay que fiscalizarlo más fuerte para que no robe. Ahora mira, Luis, ¿qué nos queda en esta reflexión de entender el camino recorrido y que desde el punto de vista de la política nacional no contamos con un gobierno, eso para que lo tengamos claro, no contamos con un gobierno que va a salir a la defensa de la nación, a la defensa de los intereses de las mayorías del pueblo panameño, ya lo ha demostrado con esa ley del seguro, y a un gobierno que vaya a salir a la defensa de la salud y de la vida, porque dijeron un discurso en campaña y ahora dicen que la mina va porque va. Bien, Mira por ahí dónde brevemente lo andamos. siguiente, miren, otro ejemplo y otro tema
que se resuelve con la capacidad que debe ser seleccionada en elecciones populares. Usted no puede tener gobernantes incapaces de crear y generar opciones económicas y de generación de empleo, que es lo más necesario, pensando en una sola cosa, pensando en una solución que ya fue decretada y resuelta como inconstitucional. Usted tiene que hacer de nuestro país una realidad económica con otro tipo de No, pero es actividades, que que las representa hay. los intereses O empresariales, sea, lo dijo. actividades que suplan las necesidades y reemplacen aquellas que se No, no, dice no, 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 perdidas Luis, en la espera. actividad. Es que estamos en un discurso romántico. Vamos a hacer un discurso fáctico. Este presidente y su ejecutivo representan a un sector empresarial de unas actividades particulares que financiaron su campaña, como el resto de los presidentes anteriores. No hay nada nuevo. Y entre esos que financiaron todas las campañas en esta última elección está la empresa minera. Todo el andamiaje de la minería en Panamá se abocaron a financiar todas las campañas. Bueno, obviamente, salvo la campaña de la profesora Maribel Gordón. Pero todas las demás campañas fueron financiadas. Entonces, ¿cómo vas a ir en contra de quien te financió tu campaña? Bueno, yo no estoy diciendo eso y lamento que tú consideres que estamos en un asunto etéreo impráctico, ¿no? Perdóname y me disculpo si se entendió así, pero yo planteo de que además de la minería que está proscrita por ley y aunque Bueno, hay sea una temporalmente, moratoria, no es que está más o bueno, menos. aunque sea temporalmente, y que a nivel jurídico está sentenciada por la Corte Suprema de Justicia, que es el máximo tribunal, no se puede tener esa actividad porque va en contra de la vida. Yo lo que estoy planteando es que la competencia política nos debe llevar a elegir gobernantes, y hablo de elecciones, que tengan soluciones distintas a la Pero minería. es que tú disculpa, O Luis, sea, que la te, solución es que le dicen al pueblo que si no hay la minas nos solución no morimos está todos. en ese tribunal electoral, si ese es el caldo Un del momentito, es mal. que El germen me del mal cortas, está allí. perdóname, perdóname, me cortas la idea. O sea, es que el argumento, la mentira que están diciendo es que si no hay minería en Panamá habrá muerte, crisis. No, eso no es así. Con estos actuales gobernantes puede que no se tenga soluciones porque no saben encontrarlas. Pero necesitamos gobernantes que encuentren soluciones de actividades económicas que no sean peligrosas para la vida Oye, el humana. turismo, no hay que inventar nada, no hay que Hay inventar muchas, por eso nada. quiero generalizar para no tomar mucho tiempo, porque es corto el tiempo. Quiero plantear el principio de que en realidad Panamá tiene muchas oportunidades de desarrollo económico que no sean la minería. Tiene Y una riqueza el que no natural que sabe está en hacer eso, el peligro. que no sabe hacer eso, que no sea candidato de nada, que se vaya a ver minas a otro lugar. Pero en Panamá hay miles de otras oportunidades de desarrollo que no tienen que ver nada con la minería. Eso es lo que estoy planteando en este momento, que el pueblo panameño no se coma el cuento y la mentira de que sin minería no vamos a morir todos. Eso es Así mentira. es. Estoy de Ese es el acuerdo contigo, planteamiento. Luis. Pero mira, tenemos una crisis incierne. Vamos a entrar a la tercera semana de huelga nacional, en donde cada vez más sectores del país están tomando conciencia de que es el momento en que tenemos que unificar esfuerzos para salir a las calles y decirle a este Bueno, gobierno, que no representa a nadie, yo que quiero esa aprovechar, ley que reformó la Caja de Seguro Social, nuestra principal institución de seguridad social, tiene que ser derogada. Y tiene yo que quiero ser aprovechar. derogada porque amenaza los fondos de las jubilaciones de todos los que están pagando ahora y que van a pagar por muchos tiempo más, o sea, de todas las generaciones, el robo que ya se están ejecutando, por cierto, que ya se está ejecutando, tenemos que pararlo. Mire, la lucha social en este tema de la seguridad social, de la ley que fue impuesta en contra de los intereses del pueblo, es un buen ejemplo de que no tiene que afectarme a mí directamente un problema para yo luchar Así es. contra él. Aquí estamos luchando a favor de las futuras generaciones.
de los jóvenes, de la juventud panameña, de los niños. Por eso que esta lucha es realmente hermosa. Y en ese sentido, se está formando una conciencia bastante alentadora y fructífera, diría yo, en el estudiantado panameño. Y yo creo que las demostraciones que estamos teniendo en esta lucha social, con participación de los estudiantes universitarios principalmente, de las escuelas secundarias, nos indican que en alguna medida, yo diría que en gran medida, el educador panameño, los maestros y profesores, están desarrollando lo que se establece en el artículo 93, de la artículo Constitución. 93 de nuestra Constitución Nacional, que señala claramente que el objetivo de la educación es crear una conciencia nacional basada en el conocimiento de la historia y de los problemas de la patria. Eso forma una conciencia en el estudiante que lo debe llevar por razones naturales y normales de todo ser pensante a reflexionar y a luchar en contra de lo que no sirve. Y sobre todo cuando le atañe como futuro de la nación. Entonces, concluyo diciendo que me siento muy contento porque los jóvenes universitarios, los estudiantes universitarios, la juventud panameña de las escuelas secundarias inclusive, están jugando su papel de darle una demostración a la nación de que luchan por el interés de la nación y sobre todo por la seguridad social que a ellos les va a afectar inmediatamente en la vida O a laboral. futuro, así es, así es. Mira, la verdad que es muy interesante la madurez que estamos viendo en las generaciones más nuevas con el tema de la seguridad social, con el tema de la defensa de la soberanía frente a la agresión de nuestro enemigo histórico, que son los Estados Unidos de Norteamérica, y también, Luis, tengo que decirlo, la madurez que estamos viendo, identificando frente al tema de que la conciencia esta de la vida, del derecho a la vida y al equilibrio con el ambiente, que ya lo vivimos en octubre, noviembre del 2023 y que ahora de vuelta el panameño y la panameña va a salir a defender la vida. Entonces, habla de Ahora que no, no podemos pasar por alto. ¿Por qué se cierran las calles? Oye, porque hay oídos sordos. El gobierno no escucha al pueblo ni a sus representantes o dirigentes. Entonces, ante esta situación, tenemos que hacer ruido. Los jóvenes tienen que hacer ruido, formar lío para que se escuche la conciencia nacional. Esto yo creo que se resuelve con un gobernante que obedezca a su pueblo, no que así lo es. conduzca con su criterio personalista y hasta egoísta. Gobernar significa obedecer al pueblo. Mira, Luis, para los minutos finales, la verdad es que agradecerte en primer término que hayas aceptado la invitación porque creo que estamos obligados a hacer una alianza entre generaciones que hemos vivido distintos momentos de la historia en donde sin duda alguna el panameño y la panameña ha salido adelante en esa proposición, ¿verdad? De acciones colectivas, lo hemos hecho siempre y esta vez no será la excepción. Esta vez los distintos sectores estamos en esa vía de construir una propuesta política frente a los desmanes de este gobierno ilegítimo que no representa los más caros intereses de nuestra historia, de nuestra cultura y, por supuesto, de nuestra realidad nacional y que, por tanto, lo desconocemos hoy a este gobierno que ha demostrado frente al mundo ser un gobierno indigno a nuestra historia, a nuestra memoria, a la sangre derramada por nuestros mártires de enero del 64 y a todas las luchas generacionales. No podemos más que rechazar rotundamente esta actitud y este accionar
contrario a principios, contrario a nuestra memoria y genuflexo al imperialismo estadounidense. Tenemos que decirlo con la responsabilidad que me caracteriza. Y también tenemos que decirle a este gobierno irresponsable que esa ley en contra de la seguridad social de la mayoría de nuestro pueblo panameño tendrá que derogarla sí o sí, porque no nos saldremos de las calles, porque tendremos, el panameño y la panameña tiene derecho a defender la seguridad social. Y lo vamos a hacer en creciendo, sobre todo a partir de esta semana. Se va a sumar la Universidad de Panamá. Este martes tenemos una marcha, tengo que anunciarlo aquí en este espacio a las 9 de la mañana el martes. Todos los universitarios, la familia universitaria, todos los estamentos, los egresados de nuestra universidad estarán participando de esa gran marcha nacional, exigiendo respeto a nuestra memoria histórica, a la soberanía de nuestro país, diciéndole a los Estados Unidos de Norteamérica ni una base más, nunca más en Bueno, nuestro territorio y que queremos y le exigimos al gobierno de turno que derogue todos los acuerdos y memorándum que ha firmado en materia de seguridad y de sí, todas las materias y sobre todo las pretensiones que tiene con nuestro mira, canal de Panamá. me alegro que haya dicho lo último porque Trump que sigue haciendo lo que quiera por allá en No, su que haga país, lo que pero quiera acá por en allá. Panamá, en el país nuestro, a nuestro presidente y su séquito le exigimos que anule todo eso y le dé un plazo de 6 meses para que se vaya el último soldado gringo de Panamá, así como se hizo en el 99. O sea, nosotros no tenemos por qué someternos a caprichos o a intereses foráneos a escondidas del pueblo panameño. Así Eso es. va a encender la nación como legítimamente y Como ya lo hemos hecho necesariamente siempre. Como ya lo hemos como una hecho obligación siempre. histórica, como una obligación histórica para evitar repetir o calcar y agrandar los errores del pasado. Sí, estamos frente a un compromiso cívico, patriótico, que mujeres y hombres en otros momentos de la historia, nuestras abuelas, nuestros abuelos, nuestros Ahora, padres. ahora que tú decías eso, digo, por supuesto que es una nación poderosa, pero allá en el interior tenían un dicho, o lo tienen todavía, el gallo es gallo porque la gallina se agacha. O sea, usted no tiene por qué someterse al poderoso. El poderoso es que Nunca haga lo lo que quiera, hemos pero hecho, usted no tiene que someterse, ni aceptar, ni agacharse, ni arrastrarse, mucho menos. no El lo poderoso es que haremos haga lo que quiera, porque pero usted no lo puede aceptar. así es. Tenemos que honrar, Luis, estamos obligados a honrar nuestra memoria Ahora, la histórica. inteligencia y la diplomacia, el derecho internacional se hizo para conversar y negociar, porque eso de estar imponiendo por la fuerza, eso no lo permite el derecho internacional, no lo permite la No, pero ella hace lo civilización. que le da la gana, Luis. Lo que sí estamos Pero la comprometidos, herramienta existe, la herramienta existe y es la salvación de la humanidad. La ley internacional rige para los poderosos y para los débiles en el concierto de las naciones del mundo. bueno, Aquí y no es en ese cuestión de que sentido, qué bueno que traes la a ley, un colación en estos momentito, la últimos ley del más minutos. fuerte prevalece en la selva, pero no en una nación civilizada, no en un mundo Escucha, Luis, civilizado. desde este espacio, tu persona y la mía, hacemos una exhortación a la comunidad internacional que como antes, que como siempre, ha apoyado a este noble pueblo panameño. Exhortamos, Luis, a la solidaridad internacional, a la causa de nuestro país, que en estos momentos está siendo nuevamente agredida por el imperialismo estadounidense. No, y lo están haciendo, porque bien dice la sabiduría popular, cuando veas las bardas o las barbas, como se quiere decir, de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. Efectivamente, no es a Panamá, es al principio lo que se defiende. Tú no puedes tener un perico de los palotes, presidente de un país poderoso, haciendo y deshaciendo con cualquier país lo que le da la gana, porque después lo hará con el mío. Entonces Así tenemos es, que defender así el es. principio Mira, de no muy triste. intervención. O sea, tú no puedes, es más, este convenio es totalmente nulo porque hicieron trampa. En inglés escriben una cosa y en español otra. Entonces Pero eso está siempre lo han nulo de hecho, nulidad Luis, absoluta. siempre. Por eso, entonces, ¿por qué lo hacen así? Porque ellos dicen, como soy el más fuerte, prevalece mi interpretación, prevalece lo que yo digo. No, eso en el derecho internacional es nulo de nulidad absoluta. Así es. Mira, Luis, eh,
Estamos preparados, eso sí lo tengo que decir, los distintos sectores sociales, la intelectualidad panameña, nuestra Universidad de Panamá, el movimiento social panameño, nuestros estudiantes, lo que tú señalabas, extraordinario, ese despertar de nuestro movimiento estudiantil, incluso de secundaria, que hablan justamente lo que tú señalas de esa labor que vienen haciendo nuestros maestros, maestras, nuestros profesores y profesoras en las aulas de clase con esa tarea fundamental que es la construcción de la identidad, el sentido de pertenencia y del pensamiento crítico panameño. Entonces, creo que estamos en la capacidad, estoy convencidísima que estamos en las capacidades para hacer lo que nos corresponde. Aquellos que han decidido traicionar a la patria, la historia se encargará de ellos, no solamente en el Ejecutivo, también lo sabemos que en el resto de los órganos del Estado, en la Asamblea Nacional, también veremos a los traidores a la patria pretendiendo entregarla, pero que no pasarán porque un pueblo panameño de mujeres y hombres conscientes, coherentes y valerosos saldrán a la defensa de la patria. Saldremos, yo diría, Definitivamente. saldremos porque nosotros estamos incluidos, tú y yo. Gracias, gracias. Y como lo has dicho, y me ha causado risa que no lo puedo ocultar, que es tan vergonzoso el interlocutor, por muy poderoso que sea, que no tiene ningún reparo en decir públicamente a nivel mundial cosas tan horribles como, por ejemplo, dice que a raíz de sus actuaciones impositivas, tiene una lista de presidentes, una fila de presidentes esperando para besar el trasero. Sí, Imagínese que, usted, imagínese usted semejante bárbaro que debe ser eliminado por esas sandeces y ese pensamiento por soez, lo menos lenguaje que hay soez. una censura mundial a esa. No, es que esto no tiene ningún tipo de mérito ni gana valor para nada. Y así los trata. Esas conversaciones privadas que tienen es que donde los tratean a los más débiles y eso se tiene que acabar con dignidad. Mira, Luis, antes de El irme que no no tiene puedo. valor para hacer frente a esos ataques, que renuncie. Así es. Mira, Luis, no nos podemos ir sin señalar en este espacio que a esos que por ahí están pretendiendo pescar en río revuelto, los politiqueros de siempre, de todos los partidos políticos que por ahí se pronunciaron en conjunto, dice que en la defensa de la nación le decimos, esto no es un juego, no estamos jugando, y como bien lo has señalado tú durante todo el programa, los Estados Unidos, aún en la crisis más profunda que tienen de su factor hegemónico que tuvieron durante todo el siglo pasado, aún con esa crisis Mire, yo, profunda que tienen, siguen siendo una potencia. No lo subestimemos, nosotros no lo subestimamos, no le vamos a permitir a esa clase corrupta que le diga al pueblo panameño que nos van a representar en defensa de la nación. No se mira, lo vamos a permitir, yo, no jueguen con la dignidad de nuestro país. mira, yo creo que ahí difiero contigo porque la solución tiene que ser amplia y con participación de todos los panameños, no importa lo que hayan sido, lo que son y lo que serán. Lo importante es lo siguiente, que Sí, pero no nadie, con ellos. que nadie, no, que nadie, eso Que es lo en los importante, gobiernos, espera, pero es que lo dijo el propio Mulino, en los gobiernos anteriores se firmaron documentos similares al que han firmado y por tanto, bueno, pero es este es que uno más. estamos hablando, ya eso lo aclaramos. Eso no es justificación. Usted no puede arreglar un mal con otro mal o algo peor. Correcto. Eso está aclarado. Es más, eso da vergüenza el que lo dice, ofende, se ofende a sí mismo. Sí, pero Usted todos hace el esos que mal, ahora dicen que van a salvar a la patria mira, participaron de esos de gobiernos, arrepentido traidores. está lleno el reino de los cielos. Y te voy a decir por qué digo esa frase. A mí me parece que la solución al problema nacional es con participación de todos los panameños, sin Ah, no, exclusión. eso sí. Ahora, ¿qué es lo importante? El rumbo, el Sí, pero norte, los los panameños objetivos. somos 4 millones, Pero no tenemos esos que definir dirigentes corruptos. los objetivos nacionales, tienen que ser claros y precisos para que todo aquel que pretenda, como ese grupo que tú mencionas, tengan la claridad de que ese es el objetivo nacional. Aquí no vamos a pelearnos para ver quién le sirve mejor y le habla más cantadito al imperio gringo. No. Aquí queremos a alguien que le hable con dignidad
en defensa de los intereses nacionales de los panameños. Justamente a eso me O refiero, sea, no son por ellos. eso te digo, no excluyamos a nadie porque cometemos los mismos errores. No, 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 pero ¿Acaso la aquí tiene que solución haber somos nosotros? claridad No. meridiana frente al La momento en el solución, que estamos, Luis. nadie tiene el monopolio de la verdad. Y eso significa, incluyéndome yo mismo, todos estamos en duda. Lo que tenemos que demostrar con los hechos, como bien has dicho tú, nada romántico ni etéreo. Y lo importante, y lo recalco, porque se está acabando el La programa, universidad será el actor fundamental de esta bueno, lucha la universidad tendrá que nacionalista, jugar su papel que le corresponde y la responsabilidad que como tiene lo y que está serán cumpliendo. las comunidades campesinas, como lo serán los pueblos originarios, Bueno, como lo serán nuestras juventudes, como lo será la clase entonces obrera. ese es el verdadero despertar. Y ese despertar va a generar, a crear el proceso constituyente. Porque el Pero proceso no ahora, no constituyente, hablemos del, no, no, Luis, un el proceso momentito, y constituyente está perdóname, secuestrado por este gobierno corrupto. es que nos interrumpimos y no nadie concluye. Y así, perdóname, y yo pido disculpas a los oyentes Así es. porque he sido un desordenado en este diálogo, porque no me dejan hablar. Y yo no dejo hablar. O sea, yo pienso que se trata de eso, precisamente. Trato de terminar una idea, Rebeca, con todo respeto. Y pido disculpas reiteradamente otra vez. A mí me parece que la solución tiene que ser el concurso de todos porque iba a entrar en una conclusión. El proceso constituyente no se puede hacer en frío. Sí, pero Todo el proceso... proceso constituyente no está Me en cortas este otra vez, momento, me compañero. cortas otra vez, Creo que no podemos pero me cortas confundir. otra vez. El proceso constituyente tiene que hacerse con algo de temperatura social, un calorcito social. Y Sí, eso pero significa, ahora no es el momento de la constituyente. Eso te lo puedo bueno, decir con toda bueno, seguridad. yo no sé si tú eres adivina y tú eres dueña de la verdad, no sé. Pero lo que yo sí sé Lo es que, tienen secuestrado estos corruptos de este gobierno actual. bueno, esa es una opinión tuya, pero yo te digo en Mía, principio, es la opinión el de cambio todo el social y mundo. el proceso constituyente se va acumulando en una movilización, una agitación social Pero no ahora, Luis. Esa con no es la participación solución. de todos. Tú me perdonas que te lo diga, Luis, Es que pero no quiero confundir a nuestros amables todos estos oyentes temas, de este programa. No estamos quiero hablando de lo confundirlo. mismo, La estamos lucha hablando de es lo a mismo. partir de hoy y toda la próxima semana en las calles frente a las pretensiones de este ejecutivo de traicionar nuestra historia patria, Rebeca, de traicionar la memoria histórica. bien, como bien tú hablas de didáctica, estamos hablando de lo mismo. Lo mismo que estás diciendo tú lo he dicho yo, quizás con otras palabras o de una Vamos manera. para la calle, lo que tenemos que Mira, lo exhortar. importante es que todo, yo lo que estoy diciendo, tratando como tú pretendiendo ser didáctico, es que toda esta movilización, todos estos avatares de la sociedad van generando el calor que va Sí, pero nosotros sirviendo de base. definiremos el cómo y el cuándo en el Pero momento que así estos son los sea. inicios, son las continuaciones. Estamos en ese proceso, Vale, pero vale, de la pero etapa se nos social. acabó el programa, Luis, porque se me fueron 3 minutos. Oye, muchas gracias por estar en el programa nuevamente. Muchísimas gracias. Esto fue Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo, Educar para Transformar. Nos vemos, chao, Saludos a todos, chao. un programa con emociones. Vale, chao.